Bienvenidos durante siglos. El sudario de Turín ha sido uno de los mayores misterios de la historia. Estudios recientes muestran claros rastros de trenzas en su cabello, algo que podría cambiar por completo la forma en que lo imaginamos, y eso no es todo. La imagen del Santo Sudario también muestra marcas de la arcada dental y detalles impresionantes que confirman la autenticidad de esta reliquia de una manera sin precedentes. En la Universidad de Milán, el profesor Gian Pietro Farinato enseña ortodoncia y dirige un equipo de especialistas. El profesor realizó una autopsia al Santo Sudario. El resultado de su trabajo se publicó en un libro rico e intrigante titulado Autopsia del hombre del Santo Sudario. La medicina forense aún no lo había dicho todo al respecto, así que decidimos aplicar métodos odontológicos legales que se pueden encontrar en el cuerpo o en el cadáver para que la policía y el juez puedan actuar basándose en el informe médico legal. La idea de realizar un estudio anatómico profundo del Santo Sudario data de hace unos 3 años utilizando fotografías tomadas en 1898. Y los resultados de los eruditos que nos precedieron, obviamente la escena del crimen ya no existe. Investigamos el crimen solo a través de las marcas dejadas en el cadáver. La anatomía del cuerpo fue reconstruida por nosotros con datos morfológicos registrados en el lino. Hicimos una reconstrucción total y completa del rostro, así describió el profesor su fascinante trabajo. Prácticamente tratamos la imagen del Santo Sudario como la máscara forense que generalmente se ensambla para describir heridas en un cuerpo vivo o muerto. Mi colega Alessandra Majara y yo hicimos los trazos más legibles para examinarlos mejor médicamente con el software de gestión de imágenes más innovador disponible. Cambiamos la orientación derecha-izquierda, la luz y la oscuridad. Luego aplicamos los métodos utilizados para hacer legibles la tomografía computarizada, la resonancia magnética y otros exámenes tridimensionales para obtener un diagnóstico odontológico legal completo en un campo donde la sofisticación y la precisión llegan a los detalles más pequeños. Lo que podría parecer ciencia ficción es un método científico capaz de resaltar detalles que llevaron a su equipo a realizar mediciones muy precisas. Cuando un periodista preguntó si estudiando una imagen en un lienzo de siglos de antigüedad se podía analizar el rostro como si fuera un cadáver de carne y hueso, el profesor respondió que era como estar ante un paciente a punto de someterse a una corrección terapéutica de ortodoncia o cirugía, como puentes, implantes dentales, operaciones maxilofaciales, cosas así para el rostro estudiado. Utilizando por primera vez métodos científicos como el SEOM craneal, que resalta las alteraciones estructurales presentes en el hombre de la sábana santa. Los datos obtenidos mostraron simetría en los senos frontales, en el hueso cigomático, desviación del tabique nasal y asimetría de la mandíbula, con un desplazamiento atribuible a traumas ocurridos poco antes de la muerte. La pregunta de qué dice la ciencia sobre el hombre de la sábana santa, que es objeto de una antigua, a veces incluso vehemente disputa, el profesor Farinato responde que la ciencia dice que es una impresión dejada por el cadáver de un hombre que realmente fue sometido antes de morir a torturas, flagelaciones, golpes, corona de espinas y finalmente crucifixión, que determinó la muerte de ese hombre con total correspondencia con las narraciones de los evangelios, incluyendo la secuencia de tiempo en que fueron infligidas las torturas, hasta la naturaleza de la lanza post-mortem traspasada en su costado según el Evangelio de Juan capítulo 19. 34 y 35, la profesora también informó que estudios científicos realizados en marzo de 2015, coordinados por el profesor Julio Foni y procesados por la Universidad de Padua, utilizando 3 métodos de datación química y mecánica, llevaron a una nueva datación del lino entre 283 a.C. y 217 después de Cristo, un periodo compatible con la vida de Jesús en Palestina, pero la forma en que se formó la imagen sigue siendo un misterio irresoluble. Al preguntarle si era Jesús, él respondió que en espíritu un hombre de fe no puede hacer preguntas a la ciencia a las que la ciencia no puede dar respuestas. Por su parte, la profesora Alessandra Majorana de la Universidad de Brera, en declaraciones al sitio especializado Ortodoncia 33, explicó que este fue el primer análisis del Santo Sudario desde una perspectiva morfológica y traumática, utilizando un software de última generación. De su investigación resultaron nuevos parámetros y datos únicos e inesperados sobre el tipo de trauma que recibió. Los exámenes odontológicos se centraron en los tejidos blandos y la estructura esquelética del rostro. Desde el punto de vista odontológico, el joven impreso en el Santo Sudario tenía una dentadura completa. Las medidas métricas SEOM revelaron una mandíbula fuertemente desviada hacia la izquierda, muy probablemente como resultado de los golpes antes de la crucifixión. Para el profesor Majara, el trabajo no tuvo en cuenta la narración religiosa, sino un pasaje del Evangelio de Juan que relata las horas
previas a la crucifixión, mencionando los golpes en el rostro de Jesús dados con una vara. En realidad el Evangelio habla de una bofetada, pero el original en arameo habla de un golpe con un objeto contundente compatible con el fuerte trauma confirmado por nuestro análisis. También notó otras consecuencias de los golpes como la fractura del cartílago nasal, un trauma también confirmado por el análisis de la imagen elaborada gráficamente para aislar marcas de fluidos orgánicos gripales como sangre y sudor de la imagen procesada. No hay signos de sangrado nasal, por lo que se puede asumir que la fractura del cartílago ocurrió al menos un par de horas antes de la muerte. El especialista concluyó finalmente: recordemos que el cadáver del Santo Sudario está completamente desnudo. Ahora veamos las imágenes de sangre. La experimentación me ha demostrado que todas son estrictamente conformes a la realidad. Las heridas de la flagelación tienen un realismo, una abundancia y una conformidad con los datos arqueológicos. Las hemorragias de la corona de espinas y los coágulos formados por ellas son de una veracidad inimaginable. Los restos de la cruz se ajustan perfectamente a las observaciones de muchos eruditos médicos. La mano está perforada a la altura del carpo, la única región donde el clavo podría soportar el peso del cuerpo. El pulgar está en oposición en la palma. La herida del corazón está colocada en el lado derecho. La anatomía, por lo tanto, da su testimonio a favor de la autenticidad en pleno acuerdo con los textos evangélicos.